Secretos para aprovechar las plantas curativas es el tema del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a nuestro episodio número 9 de Entrevistas Saludables con el Coach de tu Salud. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra casa productora Enfoque Coyote. Hoy vamos a hablar de los secretos para aprovechar las plantas curativas. Vamos a incursionar en el maravilloso mundo de la herbolaria. Vamos a explorar las claves que tenemos que tomar en cuenta para que las plantas sean potencialmente curativas. Vamos a hablar desde su historia, la energía que brindan las plantas como un ser vivo, la relación que tenemos nosotros como seres humanos con las plantas. Vamos a hablar de las acciones terapéuticas. Vamos a hablar de sus nombres, de sus sabores y todos esos puntos que son cruciales para poder utilizar las plantas medicinales con fines terapéuticos. Así es que los invitamos a que se queden con nosotros. El día de hoy hemos invitado a la maestra en ciencias, Miriam Entrenado, para que nos pueda explicar principalmente dos cosas. La primera, por qué curan las plantas medicinales. Y la segunda, vamos a conocer los puntos claves para poder utilizar la herbolaria y conocerla en todo su esplendor. Así es que permítanme presentarla. Ella es maestra en ciencias, Miriam Entrenado, por parte de la UNAM y es especialista en herbolaria científica. Ha publicado diversos artículos científicos en revistas internacionales. Además, ha impartido el taller de monografías de plantas medicinales a nivel básico y avanzado. Actualmente es profesora de herbolaria científica y descripción botánica de las plantas medicinales. Maestra Miriam, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo algo del conocimiento. Maestra Miriam, actualmente el uso de las plantas medicinales pues ha vuelto a resurgir. Me consta que cada día son más las personas que buscan las plantas medicinales como fuente de curación. Sin embargo, pocas veces buscamos más allá, nos quedamos con que la manzanilla me ayuda para pues una digestión, o que la manzanilla me ayuda para un cólico menstrual, pero hasta allí nos quedamos. Pocas veces buscamos más información o esas claves que pueden hacer la gran diferencia entre utilizar la manzanilla, utilizar la hierbabuena, utilizar el cedrón, ¿no? Y hoy queremos darle a la gente, con todo el conocimiento que usted tiene, como esas claves fundamentales y esenciales para que ellos, a la hora de utilizar las plantas medicinales o las plantas con acción curativa, lo puedan hacer de manera efectiva y segura. Así es que lo primero que me gustaría preguntarles acerca de los nombres, porque hay plantas que conocemos con infinidad de nombres. En una región le llamamos de una manera, en el centro del país, al norte de otra manera, al sur de otra manera. Y bueno, que se diga en otros países, pues evidentemente también se les conoce de diferente manera. ¿Qué nos puede decir de los nombres? ¿Hay un solo nombre? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el que nos tenemos que guiar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, qué bueno que tocas el tema. Es muy, muy importante tener en cuenta que no solamente existe el nombre común, por ejemplo, de manzanilla, existe el nombre científico también. Este está dado por el género y la especie de cada planta. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Por qué no solemos escuchar mucho el nombre científico? Vamos a ver. El nombre común es un nombre que se le da en cierta región a una planta, pero no es universal. Si en cierta región lo conocen por el nombre de manzanilla, puede ser que en alguna otra región tenga otro nombre. Y aquí puede haber confusión, porque más de una planta pueden tener el mismo nombre. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, ya que se habla de la manzanilla, escuché, bueno, más bien leí manzanilla, nombre común, y la descripción de la planta era totalmente diferente. Flores de un color púrpura, etcétera. Entonces, ¿te imaginas el problema? Si yo te recomiendo la manzanilla, tú conoces por manzanilla otra planta, la ingieres
y realmente no es la misma. A ver, quiere decir que leíste manzanilla y venía su descripción botánica, sin embargo, no la manzanilla que todos ahorita imaginamos, que es la de flor, la flor blanca, ¿no? Amarillo en medio, la flor blanca. O sea, no es esa manzanilla, era otra totalmente Era distinta. otra. Otro ejemplo más claro. Muchas veces el nombre común está dado por una característica, por algo que se parece. Por ejemplo, la planta, si te digo, te recomiendo, tómate de tal manera, la planta estrellita. Bueno, estrellita también se le llama así una planta que comúnmente la conocemos como hierba del sapo, una planta muy utilizada para cálculos biliares, diurética, etcétera. Pero, ¿qué crees? Yo cuando pienso en la planta estrellita, la primer planta que me imagino es con la que yo jugaba cuando era niña, de flores blancas, carnosita. Mi abuelita me dijo que se llamaba estrellita. Esa es la primera que se me viene a la mente, porque a mí me encantaba esa planta cuando yo era niña. Crece en tiempo de lluvias, es una planta silvestre, no crece más de 30 centímetros. Entonces aquí puede haber otra confusión. Si te digo la planta estrellita, a lo mejor sabiendo ya de plantas medicinales dices, ah, seguro es la hierba del sapo. Pero si no, si solamente conoces esta planta silvestre, y si lo buscamos así, yo los invito a que hagan esta tarea, pongan planta estrellita, les va a aparecer, yo creo que más de 100 opciones de todo tipo de variedad de flores, solo coinciden que tienen la forma de estrella. Esto es un problema, ¿no? Y claro que en algún momento se vio, pues, en la humanidad el problema que había, la confusión, porque en algún lado le pueden llamar estrellita, en otro lado por el color y en otro lado otro nombre. Entonces, para universificar estos nombres, para entendernos con otros países, por ejemplo, sin importar el idioma que hablemos, por eso existe el nombre científico. Es la forma de nombrar las plantas de una forma universal, única, sin importar el idioma, se va a escribir exactamente igual siempre. Y tiene, pues, bueno, está dado por su género, por su especie, generalmente se escribe en latín y es el único nombre. Si hablo con alguien en China, en Alemania, en México, en cualquier región, nos referimos a la misma planta. Por ejemplo, hablando de esta planta, hierba del sapo o estrellita, su nombre científico aquí y en cualquier parte del mundo es Eryngium heterophyllum y no hay más. Si de hecho, yo personalmente acostumbro cuando comparto información mandar también el nombre científico. Te doy el nombre científico. Si tienes alguna duda más, es que quiero ver las precauciones, es que quiero ver esto, quiero ver lo otro, para que no haya falla. Aquí está el nombre científico y además la información que tiene más profesionalismo, generalmente te va a manejar el nombre científico. Y lo podemos ver incluso cuando adquirimos algún suplemento, algún medicamento, la planta podemos confiar más cuando tiene el nombre científico y así evitamos también que coloquialmente, como se dice, nos den gato por liebre. Sí, fíjate que es muy importante lo que dices y en efecto es un problema, sobre todo si las vas a consumir con fines terapéuticos. Mm. Ahí es donde se genera el problema, porque imagínese usted, le dicen que tiene que agregar a su fórmula la planta estrellita, la manzanilla, la hierbabuena, y usted agarra una diferente o la que usted conoce según su entorno, ¿no? Según la experiencia que tiene de vida, según donde usted vive, pues puede estar utilizando las plantas equivocadas. Va a suceder dos cosas. Primero, no va a tener el efecto medicinal o terapéutico que usted espera. Y segundo, bueno, puede haber alguna contraindicación, puede ser una más tóxica, puede ser que no se pueda consumir, en fin, entonces evidentemente es un problema, sobre todo cuando se utilizan de manera medicinal. Si es de ornato, bueno, pues no pasará nada, pero si es de uso terapéutico, si estás buscando un uso medicinal, pues evidentemente se convierte en un problema. De allí lo que menciona la maestra Miriam. En algún momento, pues los científicos, la ciencia se dio cuenta de esta problemática y entonces empieza a hacer una clasificación de las plantas medicinales y les pone un nombre científico a cada una para que no haya confusión
y puede haber una identificación correcta. Este nombre científico, pues el primer problema sería ¿en qué idioma? Bueno, pues evidentemente recurrimos a una lengua madre y se hace generalmente en latín, como lo explicó la maestra Miriam. Entonces, este punto es súper importante si vamos a utilizar las plantas medicinales. Nombre común y nombre científico. Incluso en herbolaria, cuando se hace una fórmula magistral para poder tratar un padecimiento de salud, lo mejor, la manera profesional de hacerlo es que debe llevar su nombre científico, ¿no? Debe llevar toronjiles, melisa, officinalis, debe de llevar su nombre científico. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo vaya a adquirir en algún establecimiento las plantas me den la planta que estoy yo necesitando para mi fórmula y entonces si pueda yo tener un efecto terapéutico, que esto es súper importante. Ahora bien, ya que vamos nosotros a adquirir pues nuestras plantas que vamos a consumir para tratar algún padecimiento de salud o como preventivas, pues a la hora de adquirirlo nosotros tenemos que fijarnos y verificar que venga el nombre científico de la planta y que coincida con la recomendación que me dio mi fitoterapeuta, ¿no? Tiene que coincidir, ¿no? Todas las plantas que se comercializan de manera formal deben tener su nombre común, no importa cuál venga, no importa si viene hierba de sapo, no importa si viene estrellita, pero el nombre científico sí debe coincidir con el que me están recomendando, ¿vale? Parece complejo, pero no. Aquí lo único que tenemos que nosotros ser conscientes que las plantas tienen dos nombres, uno común, que es como se les conoce en la región, y el otro científico, que es como se le conoce en todo el mundo. Entonces, para que lo podamos tomar en cuenta. Otro aspecto importante que le vamos a preguntar a la maestra Miriam es su sabor. ¿Cómo influye el sabor de una planta medicinal en sus propiedades terapéuticas? ¿Influye, tiene que ver el sabor con la propiedad que me va a brindar, con la acción terapéutica que me va a brindar o no? Claro que influye, lo podemos ver incluso en un fruto. Si es más dulce, seguramente tiene mayor cantidad de azúcares, de carbohidratos. Bueno, lo que hace que funcione una planta son sus compuestos químicos. Y de igual forma, lo que nos va a dar el sabor, el olor, son compuestos químicos. Entonces, claro que están relacionados totalmente directamente. Por ejemplo, si presenta taninos, una planta rica en taninos va a tener un sabor astringente, algo así como el vino. Si presenta alcaloides, pues va a ser amargo, como el café. Bueno, aquí me gustaría darle importancia a este principio activo, los alcaloides. Muchas veces, ya hablando del sabor en las plantas, muchas veces tendemos a rechazar lo amargo. Bueno, esto tiene pues una razón evolutiva. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando el ser humano, en un principio tenía que buscar su alimento, ¿cómo lo hacía? Bueno, pues probando los sabores, ¿no? Si era dulce, seguramente representaba energía, carbohidratos, azúcares. Si era amargo, muy probablemente eran venenos. Entonces, bueno, por instinto, pues nosotros ya, lo llevamos en nuestra biología, es algo innato, tendemos a rechazar lo amargo. Pero, ¿qué crees? Que ya conociendo las plantas medicinales, bueno, al menos yo en lo personal hablo, cuando detecto el sabor amargo, yo digo, seguro, principios amargos, alcaloides, y eso ya me empieza a generar en la mente en qué me puede ayudar. Ah, seguramente vesícula biliar, hígado, si son alcaloides, tal vez me ayuda a nivel del sistema nervioso, etcétera. Y podemos invertir este gusto. Bueno, más bien, de inicio es un rechazo, pero se puede invertir ese gusto cuando conocemos que esa planta medicinal debe el sabor amargo gracias a un principio que me va a ayudar. Hay veces que yo pruebo, por ejemplo, lo amargo y digo, ah, me voy a sentir mejor. Yo ya lo asocio con eso, yo no lo rechazo. De hecho, me gusta el saborcito amargo en las plantas y pues igual, los principios activos los podemos detectar con el sabor, pero incluso con el color también. ¿Ves? Se me ocurre, por ejemplo, la planta mercadela o caléndula.
¿Ves la flor súper naranja? Seguro es rica en carotenoides. ¿Ves una zanahoria medio pálida? Seguro le faltan carotenoides. Es preferible a lo mejor la que tiene el color más intenso, ya que tiene mayor cantidad de compuestos de carotenoides. Me va a ayudar mejor, por ejemplo, para la vista, como antioxidante, etcétera. Entonces, tiene todo que ver el sabor con los principios que tiene la planta. Bien, pues estamos hablando de los secretos para aprovechar las plantas curativas. Nos acompaña la maestra en ciencias Miriam Entrenado. Y vamos a nuestro primer corte, volvemos, no se nos vaya. Tienda virtual Boticate, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea boticate.com contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Visita nuestra tienda online boticate.com. Bien, ya estamos de regreso. Estamos hablando de los secretos para aprovechar las plantas curativas. Nos acompaña la maestra en ciencias Miriam Entrenado y ya empezamos a platicar de el nombre común y el nombre científico, un nombre universal con el cual podemos conocer las plantas e identificar en todo el mundo. Platicamos la importancia cuando vayamos a comprar una planta, fijarnos en este punto. Cuando compre una planta y queramos que tenga un efecto medicinal o terapéutico con nosotros, hay que fijarnos en el nombre científico. También estuvimos platicando, empezamos a platicar de los sabores, la importancia de los sabores. Estaba explicando la maestra Miriam del sabor amargo, que es el sabor que más rechazamos, pero déjenme decirle que es el sabor más curativo. Este sabor amargo que nos explicaba ella que tiene alcaloides, que son realmente alcaloides, y al escuchar la palabra alcaloides, pues lo relacionamos como veneno. Sin embargo, o perjudicial, ¿no? No tanto como veneno, algo como negativo. Pero el sabor amargo, a pesar de que son alcaloides, digamos, de muy baja acción, ¿no? De muy baja acción, si nos referimos como perjudicial. Al contrario, el sabor amargo es el sabor más, el mejor sabor, el más generativo, es el que más necesitamos, porque el sabor amargo, pues, equilibra el sabor dulce y nuestra dieta está llena de dulce, ¿vale? Todos los carbohidratos pues se convierten en energía, ¿no? Y posiblemente en grasa y todos los alimentos y gran parte de los alimentos dulces pues son carbohidratos. Entonces nuestra dieta tristemente está basada en este tipo de alimentación. El sabor amargo es el que va a venir a equilibrar esta situación, por eso es tan benéfico. Ahora, de entre los tratamientos que hemos dado durante todo este tiempo a muchísimas personas que han tenido la confianza de acercarse a nosotros para pedirnos plantas medicinales, híjoles, le huyen mucho al sabor amargo, ¿va? Dicen, no, es que de plano no me entra. Bueno, pues déjame decirle que hay de amargo a amargo. Y una misma planta le puede saber mucho más amarga a una persona que a otra. Y esto tiene que ver con pues el nivel de salud que tiene y el nivel, pues por de alguna manera, de azúcar que tiene en su cuerpo, ¿no? Como está acostumbrado. Lo que sí le puedo decir que entre más amargo le sepa un té, más benéfico a nivel medicinal y a nivel terapéutico es para usted, ¿vale? Además, también comentaba de, el sabor dulce, ¿no? Que hay tés con sabores dulces, pero también hay tés más agrios, hay agradables, hay desagradables. Todo esto tiene que ver con la función terapéutica.
Claro que sí. Por ejemplo, hay algunos aromáticos, seguro tienen aceites esenciales y podríamos estar pensando que nos va a beneficiar al sistema digestivo, al sistema nervioso normalmente. Entonces, sí, todo esto tiene que ver. Y abundando un poquito más en el tema de lo amargo, ¿qué creen? Que somos nosotros los seres humanos, pues la especie que podemos revertir esto que les decía que es algo innato, realmente nos podemos acostumbrar a este sabor. Y entre más conocemos la planta, claro que más importancia le vamos a dar y hasta nos va a encantar lo amargo. Entonces yo los invito, si ahorita de inicio rechazan lo amargo, hay que ver las propiedades que nos pueden brindar estas plantas. Normalmente, como dices, es de lo más beneficioso porque van a ser sustancias depurativas, nos van a ayudar a mejorar la digestión, empezando desde incrementar la salivación, el apetito, pero va a ser un apetito más saludable, no tanto por antojos y demás, sino realmente como que activa algo en tu cuerpo que te dice, dame algo más saludable y se te empieza a antojar menos lo dulce, lo equilibra, como dices. Y bueno, al instante algunas veces se puede darle a la sensación como de más ligereza, mayor actividad, más energía, etcétera. Entonces, con todos los beneficios, el sabor ya es lo de menos. Sí, fíjense que iniciar todos los días en ayunas con un té de hoja amargo, de verdad que te va a cambiar tu día y tu salud con el paso del tiempo, ¿vale? ¿Quiénes están obligados, pero así obligados a comer, a tomar un té amargo? Las personas con diabetes, las personas que no tienen vesícula biliar, ¿vale? Si quieren mejorar, en el caso de las que no tienen vesícula biliar, si quieren mejorar su digestión, porque sufren mucho la digestión las personas que no tienen vesícula biliar, si quieren mejorar su digestión, tienen que empezar todas las mañanas en ayunas a tomar un té amargo. Puede ser prodigiosa, por ejemplo, ¿no? Es una planta amarga que nos va a ayudar bastante y esto va a mejorar la digestión en las personas que no tienen vesícula biliar. Las personas que tienen diabetes, bueno, pues no solo en las mañanas. En las mañanas es muy benéfico, pero durante el día deberían estar tomando tés con sabores amargos, por ejemplo, lágrimas de San Pedro, nos puede ayudar bien para las personas que tienen diabetes. Además, es hipoglucemiante, va a ayudar a bajar el nivel de azúcar en sangre. Al principio, de verdad que lo pueden hasta llegar a escupir, pero poco a poco su paladar se va a ir acostumbrando y van a empezar a sentir menos malestar, menos amargo, hasta que se lo puedan tomar como agua, ¿no? Sin ningún esfuerzo, porque su cuerpo, pues hay que entrenar el cuerpo, como cuando uno va al gimnasio, el primer día no puede cargar unas cuernas de 9 kilos, ¿no? Pero después de que lleva uno entrenando al cuerpo, pues ya te agarras una de 16, de 20, de 22 y no pasa nada. Es exactamente lo mismo con los sabores y esto es bien importante. El sabor amargo, y estamos ahondando mucho en esto porque es el más correctivo a nivel terapéutico, a nivel medicinal, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Ya vimos la diferencia entre los nombres y ya estuvimos platicando un poco acerca del sabor. Otra clave, otro punto importante de utilizar las plantas medicinales para aprovecharlas, pues es la identificación de las plantas, ¿vale? Si nosotros queremos identificarlas, ya vimos que si las vamos a adquirir en un establecimiento de confianza, tenemos que verificar que el nombre científico sea el que me recomendó mi asesor herbolario. Pero si yo cerca de casa, en mi región, o mi mamá tiene un montón de plantas allí, o cuando voy a visitar a la tía, a la abuela, en fin, hay plantas y las queremos utilizar con fines medicinales, habrá que saber cuáles son los puntos claves para identificar. Entonces, ¿es necesario identificar las plantas? Sí, sí, sí. Ok. Como mencionas, es muy importante porque le podemos sacar mejor provecho. Por ejemplo, muchas veces estamos rodeados de plantas medicinales, pero no sabemos. Las tenemos en casa y nos creció en una maceta y la vemos como maleza, a lo mejor la arrancamos y realmente después nos enteramos que era medicinal. A mí me pasó, por ejemplo, ya hace varios años, cuando apenas iniciaba a introducirme en este mundo de la herbolaria, quité una planta de borraja.
Lo lamenté muy poquito después. Estaba tan bonita, la quité pensando que iba a crecer más. Yo no sabía que era medicinal, o al menos no le daba la importancia y no volvió a crecer más. La No, pude no haber crece mucho, la aprovechado. borraja no crece mucho. No, de hecho, la he buscado desde entonces, y hablo de años, y me ha sido difícil para poderla adquirir otra vez, que vuelva a crecer a partir de semillas, etcétera. No lo he logrado. ¿Y qué creen que es lo más que utilizo cuando hay algún caso de fiebre? Cuando tengo este problema en mí, en otros pacientes, en la familia, borraja. Imagínense el beneficio que hubiera tenido yo de seguirla conservando. Y así hay muchas plantas más que crecen en las banquetas, que realmente no las sabemos identificar. Yo a veces en clases, por ejemplo, una planta que todos creemos que conocemos, el diente de león. Mm. A veces les pregunto a mis alumnos, ¿y de qué tamaño es el tallo? Algunos, no, pues es más grande, es chiquita, tantos centímetros, así, así. Bueno, pues para empezar, si tiene tallo, no es diente de león. Tiene que ser achicoria, se les nombra comúnmente, ¿no? También le nombran achicoria, amarga, pero el diente de león no tiene tallo, crecen las hojas en forma de roseta, se llama, es decir, sin tallo, inmediatamente después de la raíz, son todas las hojitas, su florecita muy característica, amarilla, y después la semillita es esa que le soplamos y sale volando. Entonces, todos creemos que conocemos el diente de león, pero si tenemos la duda, pues no lo vamos a aprovechar. A lo mejor lo tenemos en casa ahí abundando y realmente lo ocupamos y no lo estamos aprovechando. Entonces sí es importante saber identificar. Hablábamos, por ejemplo, nuevamente menciono, de la hierba del sapo. Si la sabemos identificar, crece de forma silvestre. A lo mejor podríamos aprovecharla. Puede haber a veces algunos detallitos de que si es la especie, no lo es, pero bueno, en este caso, si con el nombre científico nos ponemos a investigar, vamos a dar con que prácticamente las especies que encontremos van a tener el efecto medicinal, entonces las podríamos aprovechar. Siendo una especie es más común usarla que otras, pero igual nos podrían servir las otras. Pero también existe el caso, por ejemplo, de la familia de las convolvuláceas, que son esas florecitas que crecen como enredadera, muy, muy abundantes por todos lados, por todo el país prácticamente. Igual a mis alumnos les pregunto, ¿la conocen? Todos me dicen, sí, claro, cuando ven la imagen. Son como en forma de trompeta las florecitas, colores púrpuras normalmente, y tienen como color más clarito, casi blanco, como formando una estrella en el centro. Bueno, viendo la imagen, todo el mundo dice, sí, claro que la conozco. Entonces, si les digo, ¿conocen la planta galusa? ¿Es esta? Todos dicen, sí, sí, claro, crece en mi casa. ¿La puedo usar? Ya la puedo usar. Antes, hay que saber identificarla. Normalmente, tienen la hoja, por ejemplo, en forma de corazón o como de 3 lóbulos, algo así como tipo trébol, nada más que más grande. Y todos queremos conocerla, pero ¿qué creen? La planta galusa es casi idéntica a todas estas, solo con la diferencia de la hoja. La hoja es muy diferente y con eso podríamos identificarla sin ningún problema. No hay pierde. Si tiene esa hoja, esa es galusa. Pero si no sabemos esto, si no la sabemos identificar, es muy probable confundirla con otra especie. Estamos hablando de que en esta familia hay más de 600 especies. Entonces, es muy probable que la estemos confundiendo. Entonces, sí es muy importante saberla identificar. En este caso, por ejemplo, una de las especies, bueno, son flores un poquito más azules, pero tienen alcaloides que pueden ser incluso alucinógenos. Y bueno, si la queríamos para tratar casos de nerviosismo, de epilepsia, etcétera, pues no nos va a funcionar y nos puede causar algún efecto no deseado. Entonces, primordial es saber identificarla y así de plano, nos cuesta identificarla, bueno, comprarla en un establecimiento donde sepamos qué planta nos están dando. Y claro, tiene que tener el nombre científico. Bien, esta planta que está hablando la maestra Miriam Galusa también se conoce como tumba vaquero y se utiliza para casos de epilepsia y nerviosismo y es buenísima, ¿eh? Buenísima. Ahora, cuando nos referimos a identificar las plantas, quiere decir saber cómo es su hoja, qué forma tiene su hoja, el tallo, la flor,
¿no? O sea, son pequeños detalles que se parecen mucho entre una planta y otra, pero pues a veces no es la que necesito yo para tener un fin terapéutico. Yo me he equivocado. Yo he grabado videos de plantas que digo, no, es que esta es, y resulta que ya cuando le pregunto a la maestra Miriam, o le pregunto a la maestra Nancy, me dicen, no, no es por esto y esto, y hemos tenido que en algún momento bajar un video, porque un seguidor nos dijo, es que esa no es la planta, y nos dio toda la descripción botánica, y en efecto había un detallito que no era, y no era la planta medicinal. Entonces es bien importante identificar, ¿vale? Bueno, más bien si nos dedicamos a esto, o por lo menos si nos vamos a atender con alguien que se dedique a recomendar plantas medicinales, bueno, pues saber que esa persona debe entender, identificar la planta para que no nos dé, como decía México, gato por liebre. Así es que vamos a seguir hablando de los secretos para aprovechar las plantas medicinales. Vamos a un corte, volvemos, no se nos vaya. En nuestra tienda naturista El Ángel de tu Salud en Naucalpan nos especializamos en ofrecerte una gran variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios. Aquí encontrarás una amplia gama de productos naturales, todo elaborado con la calidad necesaria para satisfacer tus necesidades de bienestar. En El Ángel de tu Salud contamos con un equipo de expertos para asesorarte y ayudarte a encontrar el producto adecuado. Estamos comprometidos en brindarte un servicio personalizado. Así que, si estás buscando una alternativa natural para mejorar tu salud, no busques más. Visítanos en El Ángel de tu Salud Naucalpan y descubre el poder de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios. ¡Te esperamos pronto! Gracias a la tienda naturista El Ángel de tu Salud he encontrado una manera más saludable de vivir. Me he sentido mejor y con más energía. Visítanos en Avenida Gustavo Vaz, número 4, Naucalpan Centro, o llámanos al 55 53 57 24 74. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Bien, ya estamos de regreso, estamos platicando de los secretos para aprovechar las plantas curativas. Nos acompaña la maestra en ciencias Miriam Trenado. Hemos abordado, bueno, pues la diferencia entre nombre común, nombre científico, la importancia o la relevancia que tiene el sabor en cada una de las plantas medicinales, la importancia de la identificación de estas plantas, y así como vamos, se está dando cuenta que no es una cosa sencilla, ¿eh? No es enchilame otra, como luego pensamos, pues mira, tómate esta planta y esta planta dicen que es buena para tal o cual cosa. No, tiene un conocimiento muy profundo, evidentemente ancestral, ¿no? Y todo este conocimiento, pues se ha venido sumando a través de la historia de la humanidad hasta que la ciencia lo toma y empieza a darle un mejor orden, ¿no? Para platicar de estos temas, pues hemos invitado a la maestra Miriam, que es maestra en ciencias por la UNAM. O sea, imagínese usted todo lo que tuvo que haber pasado a nivel académico para poder llegar a tener el conocimiento que tiene en cuanto a las plantas medicinales en este caso, ¿vale? Incluso ella estuvo, si no me recuerdo, una investigación, ¿no? Una investigación de una planta, de una corteza de cuacharalate que se utiliza bastante también en nuestro país. En la UNAM estuvo una temporada como investigadora en la UNAM con esta planta del cuacharalate. Entonces, conocimiento muy profundo, ¿no? Que también no es cosa de otro mundo. Lo importante es que tengamos las claves, ¿no? Que son relevantes para que yo me pueda tomar una planta medicinal o pueda acudir con alguien que tiene este conocimiento a que me recomiende una planta con fines curativos. Otro aspecto importante, y a lo mejor nos alejamos un poquito de la ciencia, o así lo vamos a pensar, pero realmente desde mi punto de vista es más poderoso, ¿no? Que la ciencia, que todavía la ciencia no ha podido entender por qué sucede esto. Y me refiero a la energía de la planta, ¿no? Nosotros como seres humanos somos energía. Los seres vivos somos energía. La planta es un ser vivo, ¿no? Y la planta tiene una energía
que se entrelaza con mi energía, ¿no? Tal cual otra persona, tal cual una mascota, ¿no? Hay una relación entre yo como persona y la planta, ¿vale? Entonces me gustaría preguntarle desde la ciencia, ¿cómo una maestra en ciencias puede relacionar esta energía? Sí, va por ahí, no, no va por ahí, no hay energía, nada tiene que ver. Sin embargo, quiero que lo veamos desde este punto de vista, ¿no? ¿Por qué una planta medicinal tiene energía a diferencia de una pastilla o de un medicamento? Bueno, pues yo creo que tan solo con ser seres vivos, todos tenemos energía. La energía es lo que nos mueve, lo que nos mantiene vivos, ahora sí. Entonces, una planta, pues, es un ser vivo donde está fundamentalmente constituida incluso por átomos y demás, que estos tienen vibraciones, están en constante movimiento. Entonces, yo creo que va relacionado en esto y no todo lo tenemos que entender de una forma científica. Simplemente hay cosas que no tienen una forma de comprobarse, de experimentarse, pero yo creo que todos hemos, experimentado sensaciones, por ejemplo, cuando vemos una persona, aunque la veas de lejos, aunque no te hable, hay veces que te sientes bien, que te transmite algún tipo de energía, Ajá. negativa o positiva, o mal puede ser, claro. Entonces, pues, también pasa esto con las plantas. Hay veces que ves una planta y te sientes bien. Y a mí me pasa que hay plantas que no me gustan tanto. Y hay plantas que me encanta verlas. Cada vez que la veo, me llena, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, una prueba de que existe esta energía. Hay una conexión. Las plantas, pues, no hablan, no se mueven, pero claro que sienten, claro que transmiten su energía. ¿Y por qué no la transmitirían a nosotros, otros tipo de seres humanos, ¿no? Incluso nos puede, pasar con animalitos. Hay animalitos que nos transmiten algún tipo de energía buena o mala. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que todos los seres vivos conservamos energía. Sí, incluso el agua tiene, se dice, y esto ya de forma científica, que guarda memoria de su energía. ¿Dónde estuvo el agua? Eso guarda esta memoria en forma de, sí, de vibraciones, de energía. Entonces, imagínate, por ejemplo, el agua de un manantial. Sí se siente la diferencia, aunque tuviera el mismo sabor que otro tipo de agua. Ahora imagínate un ser vivo como una planta, claro que transmite esa energía. Y esto sí puede ser, diferencia, pues ya con el farmacéutico, ¿no? Con la sustancia sintética. Bien, fíjate que eso del agua hay, no sé si les haya tocado, pero hay muchas técnicas en las cuales se utiliza el agua. Por ejemplo, ponen 2 vasos de agua. A uno le vamos a hablar cosas positivas, cosas buenas, bondadosas, de abundancia, y a la otra cosas negativas, ¿no? Negativas, perjudiciales, malas, de alguna manera. Eh, ¿Qué vaso te tomarías? O sea, al final, Sí. al final, de verdad, ¿qué vaso te vas a tomar? Porque le estás transmitiendo, ¿no? A través de lo que le estás diciendo, pues vibraciones y energía que el agua va a adquirir y que al tomarlo, bueno, pues está tomando esa sustancia, ¿no? Entonces, es bien interesante esto de la relación energética, ¿no? Que tenemos yo con la planta, como terapeuta, como fitoterapeuta, la planta con la persona que se va a tomar a nivel medicinal, y todo tiene que estar en balance, ¿no? Como un equipo de trabajo para que la planta tenga la función que deseamos que tenga, ¿vale? Por eso se habla mucho de fe. Si no tienes fe en tomarte la planta o las plantas que yo te recomendé, simple y sencillamente las plantas no van a hacer una función terapéutica porque falta que tú aceptes esa relación, ¿no? Como una persona modesta y le des oportunidad a las plantas a que te puedan ofrecer el poder curativo que tienen. Cuando una persona tiene confianza total en la planta, entonces tiene una buena relación y sus efectos terapéuticos son más rápidos y son asombrosos, ¿vale? Entonces, esta parte es súper importante, ¿no?
yo debo tener una buena relación con las plantas, con mi formulación, con el suplemento, incluso alimenticio que yo pueda estar consumiendo, y podemos ir más allá con el medicamento. Realmente también las personas cuando van al médico van con la confianza y la fe de que se van a curar. Y eso es un gran porcentaje de la curación está en eso, ¿vale? A donde vayas. Pero con la planta medicinal sí es bien importante la relación, desde quien la recolectó, quien la recomendó, quien preparó la infusión o el cocimiento y quien se la va a tomar, ¿vale? Entonces es importante que podamos nosotros entender esta parte y quisimos o quise darle un poquito más de espacio a esta parte energética que muchas veces no nos queda claro, ¿no? Que parece superstición, que parece místico, pero no, la verdad es que esta vibración, esta relación que yo tengo con la planta que voy a consumir es súper importante y es fundamental para poder tener un efecto terapéutico, un efecto medicinal, un efecto benéfico para mi salud. Entonces, es importante que mejoremos la relación que tenemos con nuestras plantas, con la naturaleza, con las personas, entre la relación sea más grata, más agradable, más respetuosa. Vamos a vivir mejor, vamos a vivir más felices, más tranquilos, más en paz, más saludables. Así es que vamos a seguir hablando de secretos para aprovechar las plantas curativas con nuestra invitada el día de hoy, la maestra en ciencias Miriam Entrenado. No se nos vaya, volvemos. En la Escuela de Medicina Natural Florilegio impartimos cursos online de diversas terapias alternativas y complementarias. En nuestros cursos aprenderás cómo aplicar de manera efectiva los conocimientos para promover la salud y el bienestar en ti mismo y en los demás, ya sea que busques una carrera en el campo de la salud o simplemente desees mejorar tu calidad de vida. Nuestros cursos te darán las herramientas necesarias. Impartimos una amplia variedad de cursos en línea, desde herbolaria hasta aromaterapia, pasando por biomagnetismo, jugoterapia, cosmetología y muchos más. Nuestros programas de estudio están diseñados e impartidos por expertos certificados en cada materia. Las clases son online en vivo, así puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar. Visita nuestro sitio web escuelademedicinanatural.com para obtener más información y regístrate hoy mismo. Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando de los secretos para aprovechar las plantas medicinales y nos extendimos un poquito en la base de las plantas, pero creo que vale la pena entre los nombres, el sabor, la identificación y la energía o relación que tenemos nosotros con las plantas. Esa es la base para poder aprovechar las plantas a nivel curativo. Ahora vale la pena entrar a la otra parte que es las acciones terapéuticas. ¿Ok? Una planta, realmente nosotros nos emocionamos cuando empezamos a aprender plantas y vemos una planta. ¿Y esta para qué sirve? Dime para qué sirve y para qué es buena. No, que para la circulación y anotamos que para la circulación y para depurar y anotamos para desintoxicar y muchas veces nos olvidamos de la importancia que tienen las acciones terapéuticas. Yo, al conocer las acciones terapéuticas de las plantas, no importa qué planta sea, ya me voy a fijar en la acción que tiene esa planta a través de, bueno, los principios activos de dicha planta, va a tener una acción terapéutica. Entonces, ¿para qué sirve conocer estas acciones, maestra Miriam? Claro que sirve para darle mejor aprovechamiento a la planta. Por ejemplo, de una planta, como mencionas, anotas, para tratar infecciones. ¿Infecciones de qué? Bacterias, de hongos, de virus, de parásitos. Es antiparasitaria, es antibacteriana, es antiviral, es antifúngica. Ya es ir aclarando las acciones de cada planta. Entonces, así nos podemos dar la oportunidad de saber en qué momento usar cada planta. Y también algo muy importante es que muchas veces decimos, esta planta es buenísima para
Heridas, para cerrar heridas, como cicatrizante. Y dejamos fuera todas las demás acciones, todo el potencial que tiene esa planta. Se me viene a la mente la idea de la jurema o tepescohuite, una planta muy utilizada, por ejemplo, para quemaduras, porque cicatriza, es regeneradora celular. Si hay una herida, si hay hemorragias, va a ser hemostática, es decir, va a detener la hemorragia. Todas estas son acciones, pero nos podemos quedar con la idea nada más de para qué sirve. Y realmente tiene muchas otras acciones. Es antibacteriana, es astringente. Al ser astringente, a eso se debe que sea cicatrizante, que sea antihemostática y bueno, muchas otras propiedades que, por ejemplo, si escuchamos mucho para quemaduras, para la piel, pero ¿qué crees? Funciona muy bien, por ejemplo, para el sistema respiratorio. Incluso cuando apenas sientes que te duele un poquito la garganta, algo así, con jurema. Si es tan benéfica para la piel, bueno, pues imagínense, esa desinflamante también nos va a ayudar a desinflamar, a regenerar el tejido que ya se dañó y tiene el poder antibacteriano. Entonces, bueno, pues nos va a ayudar bastante. Y entonces al saber todo, a veces es un poquito complejo, pero realmente es toda una lista de acciones que tiene cada planta. Entonces sí es importante el saber al menos las más importantes para no perdernos del potencial que tiene cada planta para el sistema digestivo, etcétera. Una planta de esta forma es que nos ayuda para muchos sistemas, para muchos padecimientos, no solo para uno. Entonces, hay que poner atención a las acciones. Sí, una planta medicinal puede tener hasta 3000 diferentes compuestos. 3000, o sea, imagínense, nosotros compramos un medicamento, tiene uno o dos. Una fórmula más amplia, no sé, 3, 4, ¿no? No, no, una planta tiene miles, miles de compuestos. Ahora no hay que confundirnos. Una cosa es la acción terapéutica, ¿ok? Esta acción terapéutica, por ejemplo, es una planta antiinflamatoria, ¿ok? Y otra es el uso medicinal, uso terapéutico, ¿ok? Eso es cuando decimos sirve para desinflamar el estómago, sirve para la gastritis, ¿no? Por ejemplo, el caso que mencionaba la maestra de Jurema, que es tan se conoce como Tepezcohuite, ¿correcto? Esta planta se utiliza como vulneraria, sería su acción, ¿no? O cicatrizante, ¿no? Para cicatrizar. Entonces se utiliza para heridas. Sin embargo, fíjense el tepezcohuite tomado se utiliza bastante para casos, infecciones de estómago graves, ¿no? Tifoidea, por ejemplo. La tifoidea es un problema digestivo fuerte, grave. Si nosotros administramos cápsulas de tepezcohuite por 6 meses, vamos a terminar con el problema. Entonces tiene una acción, tiene muchas acciones, ¿no? Y muchos usos medicinales. En este caso que hablamos de la jurema o tepezcohuite, lo podemos usar como cicatrizante, que es buenísimo, buenísimo, pero también lo podemos utilizar para tratar la tifoidea con un periodo de tiempo y una dosis más alta durante 6 meses por lo menos. Entonces, esa es la maravilla de las plantas medicinales. Así podemos hablar de todas las diferentes propiedades que tienen. Entonces, cuando nos casamos únicamente con uno o dos usos medicinales, pues realmente nos quedamos con un conocimiento muy, muy básico, con poco conocimiento. Con nosotros ya conocemos sus acciones, entonces ya el espectro es más amplio, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Ahora, precauciones. ¿Qué precauciones debemos tener siempre cuando usamos plantas medicinales? Bueno, para empezar, pues sí hay que tener la conexión con un asesor herbolario, alguien que conozca la planta y nos la esté recomendando. Em, no, no es lo adecuado de simplemente escuchar, tal planta, para la tifoidea. Bueno, entonces me la empiezo a tomar.
No, hay que saber si es en ayunas, qué cantidades, por cuánto tiempo, lo tomo y luego lo suspendo o los 6 meses de corrido. Lo puedo mezclar con algunas otras plantas. Es muy habitual dentro de la herbolaria mezclarlo con otras plantas. Nada más hay que tener consideración con qué otras plantas. Bueno, por ejemplo, en el tema de los alcaloides, estos funcionan a concentraciones muy, muy bajitas. Por ejemplo, es la cafeína, ¿no? Ya sabemos que nos puede llegar a alterar un poco si nos excedemos. Entonces, claro que hay precauciones con las plantas, no nos vamos a asustar, hay precauciones con cualquier cosa, incluso con el agua. Si receto agua, bueno, pues hay que decir qué cantidades, ya que puedo tener algún efecto no deseado, igual con las plantas. Hay que tener las precauciones en cantidades, en qué edad, si se puede para un niño, si se puede en el embarazo o no, si la persona tiene ciertos padecimientos, tal vez sí le podemos dar una planta, pero a lo mejor es más adecuado otra, hay que sustituirla. Si se le sube la presión, por ejemplo, y le voy a dar una planta que se sabe que puede llegar a subir la presión, bueno, pues mejor la cambiamos. Entonces, claro que hay precauciones. Aún así sabemos que hay plantas que son prácticamente inocuas, que no nos va a pasar nada, aún no hay evidencia de toxicidad, etcétera, pero aún así hay que tener precauciones. Ya les digo, incluso tomando agua, pues hay que tener ciertas precauciones. Sí, fíjate que cuando alguien toma agua, lo que pasa es de que pues deslava sus huesos, ¿no? O sea, al final tenemos que tomar la cantidad de agua justa y necesaria según nuestro peso corporal, que es como se debe calcular. Entonces, las plantas es exactamente lo mismo, tengo que tener las debidas precauciones como las tenemos con cualquier otro alimento. Entonces, son precauciones que nos las tiene que decir la persona que nos recomienda la planta, ¿no? O que nos recomienda la fórmula con plantas medicinales, en la que nos tiene que decir las precauciones, porque es importante la dosificación. Es importante si me tengo que tomar en ayunas, si es antes de los alimentos, si es después de los alimentos. Se preparan distinto si es para un niño, si es para un adulto, si es para un joven, y depende del efecto que queramos nosotros transmitir a, a la persona que se va a tomar la planta medicinal o el té, es diferente, y entonces ahí es donde van las precauciones y donde van las dosificaciones, que también es súper importante. Así es que estamos hablando de secretos para aprovechar las plantas curativas con la maestra en ciencias Miriam Entrenado. No se nos vaya, vamos al último corte y regresamos. Tienda virtual Boticate, la medicina natural hasta tu hogar. Aquí te ofrecemos una amplia gama de productos naturales con la más alta calidad. En nuestra tienda en línea boticate.com contamos con una amplia variedad de plantas medicinales y suplementos alimenticios que brindan los nutrientes necesarios para una vida saludable. Desde vitaminas y minerales hasta productos para la atención de enfermedades. Tenemos todo lo que necesitas para sentirte mejor que nunca. Puedes realizar tus compras desde la comodidad de tu hogar y hacer tus pedidos en cualquier momento. Visita nuestra tienda online, boticate.com. Bien, estamos de regreso, estamos platicando de secretos para aprovechar las plantas curativas con nuestra invitada el día de hoy, la maestra en ciencias Miriam Trenado, y hemos abordado pues temas muy específicos sobre las plantas, esas pequeñas claves que necesitamos conocer para saber toda la sabiduría que hay detrás de la herbolaria. Y en el corte anterior mencionaba Miriam, que es importante, pues no automedicarse, ¿no? O no autorrecetarse, ¿vale? Aquí es bien importante entender que hay una diferencia entre los test gourmet y los test medicinales, ¿ok?
Un té gourmet, pues son los que regularmente encontramos en los supermercados que vienen en bolsita de 1 o 2 gramos y que nosotros en el agua caliente, bueno, pues metemos el té, ¿no? Que pues hay de manzanilla, hay de anís, de 12 flores, y ahora hay canela manzana y combinaciones, son tés gourmet. Es para disfrutar su aroma, su sabor, una buena charla, pero la dosificación es tan pequeña que no tiene un efecto realmente terapéutico, ¿no? O que nos pueda resolver un problema de salud. Es para degustar, ¿no? Aquel que no toma café, prefiere un té, una infusión. Bien, esos son los tés gourmet. Es muy diferente a un té o una formulación de plantas medicinales para tener un problema de salud que ya estamos utilizando y bebiendo con fines terapéuticos. Ahí olvídese del sabor, si es grato o no. O sea, el efecto es diferente. A cada quien le va a saber distinto según su condición de salud. Regularmente, y se lo tengo que decir, no son sabores que digamos así para chuparse los dedos, sobre todo cuando el problema de salud es grave. Sin embargo, lo que sí le puedo decir que desde el primer sorbo usted va a tener beneficios terapéuticos. Entonces, esto es bien importante, no vayamos a confundirnos. Los tés gourmet son una cosa, cumplen con una función, regularmente son de olor y sabor agradable, y los tés con uso medicinal, pues también su objetivo es distinto, su sabor es distinto, ¿no? Y la dosificación, incluso la preparación, también es diferente. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, no debemos nosotros autorrecetarnos tomar tal combinación de plantas. Considero que es mejor poder asistir con un especialista, pero vamos a preguntarle a Miriam qué opina ella. ¿Se puede recomendar o mejor es ir con un No, especialista? por supuesto, lo mejor es ir con un especialista, incluso que nos oriente dónde vamos a conseguir esta planta. Así como lo dicen, a lo mejor nos dicen, ah, sí, una infusión de frambuesa. Y me voy a la tiendita y compro mi infusión en sobrecitos de frambuesa. Como dices, son tés gourmet, que incluso tienen ese sabor tan rico a frambuesa, el olor. Pero ¿qué creen? Realmente, para fin terapéutico, debe ser la hoja. Entonces no debe de tener ni el sabor ni el olor a frambuesa. Ahí estaríamos cayendo en un error. Entonces, sí es muy importante orientarnos bien, ir con el especialista. El especialista no, lo que nos va a brindar es un tratamiento personalizado. Nos va a preguntar el peso, alguna condición, nuestra edad, etcétera, enfermedades, padecimientos que tengamos, y en eso se va a basar para darnos la formulación, para recomendarnos determinada planta. Entonces, pues no es lo mejor buscar en internet o preguntarle a la vecina o a la mamá, a la abuelita y nada más, ah, sí, tal planta, bueno, entonces voy y me la tomo. No, sí hay que tener consideraciones, ya vimos, hay ciertas precauciones, hay algunas combinaciones que no es lo mejor, no le vamos a sacar el mejor provecho. A veces es muy importante, por ejemplo, que sea en ayunas. Especialmente se me viene a la mente, por ejemplo, cuando hablamos para tratar parásitos intestinales, bueno, normalmente las plantas son en ayunas. Entonces, ¿qué pasa si no nos lo dicen a nosotros así? Pues no vamos a tener el efecto deseado. Eso es, yo creo que lo principal, no vamos a tener ese efecto, entonces, bueno, sí hay que acudir con el especialista. Sí, y hay muchas personas en México que saben de plantas medicinales, sobre todo, pues nuestros abuelos, ¿no? Saben mucho sobre plantas. Nuestros papás quizás un poco menos y nosotros pues muchas veces ya ni nos interesamos. Sin embargo, Miriam, ¿por qué te interesaste en la herbolaria Claro, científica? O sea, escuchaba que decías de tu abuelita, entiendo que tu mami también debe de conocer un poco de plantas, pero tú ¿en qué momento decidiste profesionalizarte en la herbolaria científica? Bueno, en primer momento, yo desde los 3, 4, 5 años, me encantaba, estar en contacto con la naturaleza. Yo disfrutaba mucho el jugar con las plantas, el observarlas. Ya te digo, de mis plantas favoritas era esta llamada estrellita. Yo las recolectaba, jugaba con ellas, veía dónde crecían, cómo crecían, más o menos
observaba algunas características y me gustaba mucho en sí las plantas. Pero en ese Cuando momento, perdón, pero en ese momento tú te diste cuenta, ¿sabías que tu abuelita manejaba las plantas, las conocía o no? Bueno, sí, a mí, pues, para mí era algo normal, ¿no? El que nos trataran con plantas. Mi bisabuelita, pues, era la partera de la comunidad, entonces, claro que traía este conocimiento de herbolaria y la transmitió a mi abuela y mi abuela a mi mamá. Yo a veces, Sí. me gustaba ir mucho a la casa de mi abuela, que es donde yo jugaba aquí con las plantas, pero yo no era consciente realmente del beneficio, de que era con fin terapéutico, etcétera. A mí simplemente me gustaban. Ya después, cuando fui creciendo, inconscientemente viviendo casos en los cuales, a lo mejor la medicina, común, alópata, no daba, tan los buenos resultados esperados para ciertas personas, cercanas o no. Escuchaba a veces entre pláticas y demás, deterioro de la salud de alguna persona, y iba avanzando y avanzando y no encontraba solución. Vi algunos casos pero estoy inconscientemente y después, veía casos en los que con plantas se recuperaban bien la salud, tenían esa respuesta que tanto buscaban. Entonces, esto es inconscientemente. Después, a la hora de elegir una carrera, a mí me interesó mucho, me gustaba lo biológico, me interesó mucho la ciencia. Y ya dentro de este mundo de la ciencia, me voy maravillando cuando escucho los compuestos que tiene cierta planta. Cuando llego a escuchar a algunos, particularmente en la UNAM, algunos científicos que estudiaban plantas medicinales y hablaban de un compuesto y hablaban de otro, yo decía, bueno, yo quisiera saber un poquito de todo lo que saben, cómo hablan de tanto. Y más, yo quisiera ver ya el efecto, no nada más que quede, en investigación, sino yo quisiera saber si realmente cómo se usa, qué resultados tiene en una persona y demás. Entonces, así lo fui, como asociando y buscando eso, tanto que llegué a este mundo de, la herbolaria, ya que ya es el empleo de estas plantas en nosotros. Y bueno, yo quedo sorprendida con las plantas medicinales, cada vez me interesa más. Y es todo un mundo realmente y muy interesante, nunca termina. Y pues los resultados son increíbles realmente. Hay veces que digo, bueno, tengo tal problema, quiero cierta acción de una planta. Mi forma de buscar qué planta uso normalmente es por la acción. ¿Qué acción quiero? Quiero, me pasó, por ejemplo, con un conejito. Tiene una hemorragia muy, muy grave. Tengo que detenerla. ¿Qué acción necesito? Astringente. Una planta astringente. ¿Cuál tengo a la mano? Jurema. Se detuvo en segundos, Qué buenísimo. en Wow. segundos. Y le trató muy bien la inflamación. Ya tenía infección, de hecho, ya bastante grandecita. Lo había mordido un gato cerca de su oreja, en la cabeza, entonces ya estaba muy grave, de verdad. Yo sentía que ya no la contaba, esta mascotita que me habían regalado con mucho cariño, y se salvó justo con esta planta, con la jurema. Entonces, es un mundo, extraordinario el que hay detrás de una planta y hay que descubrirlo. Fíjese cómo también pueden ayudar las plantas a las mascotas, ¿eh? Hay gente que estudia las plantas medicinales, sus usos terapéuticos para ayudar a sus mascotas. Por último, Miriam, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a utilizar las plantas medicinales? Primero que nada, que no abandone esa idea. Realmente nunca se va a arrepentir. El A lo mejor hay quien diga: "Bueno, ¿y a qué me dedico?". Pues me gusta, la medicina tradicional, pero realmente el mayor beneficiado, de verdad, es uno mismo. Entonces, hacer algo por uno mismo, pues, es lo mejor que podemos hacer en la vida. ¿Cómo vamos a ayudar a otras personas si no estamos bien nosotros? Entonces, Em, pues hay que interesarnos más. Yo le invitaría a esta persona que se involucre más con las plantas medicinales, con sus usos, con todo lo que hay detrás de estas plantas y realmente que piense en que está haciendo algo muy bueno por ellos mismos y por los demás. Ya cuando algo funciona en ti, hay veces que no puedes evitar recomendárselo a un familiar, a tus hijos, a la mamá, a la pareja, a los amigos, o dedicarte a esto realmente. Y es muy satisfactorio el poder ayudar a otras personas mediante la herbolaria. Sí, claro, cuando te convences tú, pues empiezas a transmitir esa experiencia
a tus seres queridos, a la gente que está cerca de ti. Así que la invitación para que se acerquen a el conocimiento primero y después a tratarse sus padecimientos de salud con plantas medicinales es una sugerencia que les queremos dar. Investiguen sobre las plantas y vean la historia que tienen a través de la evolución de la humanidad y se van a sorprender. Bien, nos despedimos. Dejen sus comentarios. Prometemos contestarlos todos. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Miriam, ¿dónde la encontramos? ¿Da un curso? ¿Cómo aprendemos de usted? Muchas gracias. Sí, actualmente estoy impartiendo el curso de descripción botánica de plantas medicinales, pero también de herbolaria científica. Ambas las podemos encontrar en la escuela en línea de Florilegio. Escuela de Medicina Natural, Florilegio. Ahí es donde podemos aprender de este gran mundo de las plantas, que es muy interesante. Realmente es una forma muy dinámica en la que aprendemos y bueno, en el curso de herbolaria científica le damos mayor hincapié a los compuestos químicos que contienen estas plantas, a entenderlos, a poderlos incluso ver. De decir, tienen colores azules, seguro son antocianinas, o carotenoides, si son colores naranjas, amarillos o flavonoides pueden ser también. Una corteza la vemos muy roja, seguro rica en taninos, etcétera. Entonces, aquí aprendemos todo esto. Bien, gracias por tu tiempo, gracias por venir hasta acá. También muchas gracias a Enfoque Coyotl y a Oscar que nos ayuda ya en controles. A nosotros nos encuentras como el coach de tu salud en todas las redes sociales. Nos despedimos, pero no sin antes decirle que tu cuerpo y tu salud es lo único que te pertenece. Cuídalo. Hasta la próxima. Chao.